Empleada negativamente por los amantes del horror más visceral para denostar una película y por los amantes del cine más reflexivo para valorar en positivo un film, la etiqueta de terror elevado es un apelativo que se aplica cada vez con más frecuencia a aquellas cintas de terror o fantasía donde las intenciones intelectuales del cine de autor, los simbolismos, lecturas soterradas o el exceso de protagonismo de otros géneros priman sobre los sustos, la sangre, las criaturas y demás elementos formales del terror en pantalla. Robert Eggers con The Witch o El Faro, Jordan Peele con su cinta Nosotros, Ari Aster con Hereditary y Midsommar o la islandesa Lamb han sido etiquetados por el público y la crítica como parte de este terror elevado, y la productora A24 como la factoría insignia de esta no del todo novedosa e intelectual forma de producir escalofríos. Hola. Hola. ¿La señora Marlowe? Harper, sí. Nuevamente de la mano de A24 aterrizan las carteleras Men, film de horror que se ajusta como el zapato de cristal a Cenicienta en las hechuras del horror elevado. Would it just be you staying, or Excuse me? Mrs. Marlowe? No. Excelente, como siempre, Jessie Buckley interpreta a una joven que se marcha a una tranquila villa rupestre para tratar de colocar los sentimientos de culpa que le ha producido el reciente suicidio de su pareja. Apple from the garden? Yeah, it was delicious. No. Mustn't do that. Forbidden fruit. Oh, God, sorry, I'm joking. Oh. Su ansiada calma se verá rota por una serie de desencuentros y abusos que sufrirá por los habitantes varones del pueblo, que cumplen el dicho de que todos los hombres son iguales, al ser interpretados por un único actor, Rory Kinnear. El director de la valorada Ex Machina, también creador de la serie Debs, se sale de la ciencia ficción para construir una pesadilla plagada de simbolismos que reflexionan sobre el sometimiento femenino por el patriarcado, la maternidad y el perdón, pero que no logra, no sabemos hasta qué punto intencionadamente, concretar ninguna de sus reflexiones en un mensaje claro. So I think films often fall into rhythms and patterns that become almost like nursery rhymes in terms of the number of times they've been repeated or the number of times they've been stated in different forms by different films, but it's essentially the same thing. So so in other words, there'd be something different about it, and there'd be something internal about it, and something worth reflecting on later. That would be the dream. Con el paso de los minutos, Men se acerca de manera original a los terrenos del subgénero Home Invasion, al tiempo que su terror se torna surrealista y las imágenes se hacen tan perturbadoras y grotescas que se transforman en todo un aliciente para los aficionados del terror sin importar la altura en la que éste se sitúe.